Las películas de Spider-Man ya no hacen buenos pósters, y esto no tiene absolutamente nada que ver con el personaje que sea, da igual que sea Superman, que sea Spider-Man o que sea Iron Man. De quien realmente depende es de la empresa que lo organiza todo. Y es que Marvel ha hecho siempre exactamente lo mismo, unos pósters de cabezas flotantes sin personalidad. Año tras año han ido sacando pósters cada vez peor que el anterior, que son simplemente una exposición de los actores o de los personajes que van a aparecer en la película. No tienen profundidad, complejidad, no intentan mostrarte nada de la trama y lo peor de todo es que muchos son bastante cutres. Y esto no quiere decir para nada que yo sea un hater de Marvel, de hecho todo lo contrario, soy súper fan de Marvel y me molesta muchísimo que los pósters de estas películas hayan llevado esta dirección. No puede ser que una empresa tan multimillonaria no sea capaz de hacerte un póster de película adecuado para la película que quiere representar. Y todo esto que os estoy contando es aún peor en los pósters de las películas de Spider-Man. No puedo entender cómo película tras película han ido haciendo estos pósters tan malos y ni siquiera aprender nada al respecto. Y es que ya en la primera película, en este póster que tanto hemos comentado en este canal, podemos ver una cantidad de absurdeces que no tienen ningún tipo de sentido. En primer lugar, que el póster está completamente descentrado hacia la derecha, luego que se repiten los personajes como Tony Stark y Iron Man, Spider-Man y Peter Parker y el personaje del buitre, por no hablar de que aparecen 800.000 personajes que son innecesarios como Happy o la tía May, que lo siento mucho, es un gran personaje pero no pinta nada en el póster, y luego un montón de iluminaciones y colores que no se corresponden con lo que tienen alrededor. Pero es que luego en la segunda película pasa más de lo mismo, parece que no aprenden al respecto. Esta vez no es un póster con tantísima carga visual, pero es un póster que vuelve a estar descompensado en la composición, con la aparición de personajes que no aportan nada otra vez, como este muñecajo que está aquí al fondo, y otra vez de nuevo luces y colores que no se corresponden con lo que se tiene alrededor. No puede ser que haya unos triángulos verdes alrededor de estos personajes y no les afecte para nada en la luz. Pero es que luego vamos al póster de la última película y pasa más de lo mismo. Parece que han intentado disimular lo que es este póster con el portal de Doctor Strange, pero que no deja de ser otro póster de cabezas flotantes más como los dos anteriores y que realmente no tienen ni profundidad ni gracia. Es otra vez un póster contractual y de puro marketing en el que realmente solo importa que Zendaya y Benedict Cumberbatch han firmado un contrato millonario para aparecer en el póster. No es más que una composición bastante simple, que en este caso sí que es verdad que han agregado algún elemento como esos edificios que añaden un poquito más de complejidad, pero que son simplemente unos cuerpos flotando con unas proporciones que no se adecúan realmente a lo que sería la realidad y que le han añadido una serie de elementos como las patas de Doctor Octopus o como el duendecillo verde por detrás, pero que realmente no deja de ser una composición de cabezas flotantes que nos intenta engañar con algún que otro elemento que sale por ahí para distraernos del tema. Así que en el vídeo de hoy lo que vamos a hacer es precisamente cambiar esta dinámica de los pósters de cabezas flotantes y hacer un póster de la película completamente diferente. Este póster no pretende ni sustituir ni competir con los pósters que ya existen de la película. Es un póster en el que van a aparecer los tres Spider-Mans y por lo tanto es un póster con spoiler, digamos, y que valdría más como un póster promocional o un póster que sale después de la película. En estas películas han aparecido infinitos pósters, algunos he de decir que no son de cabezas flotantes, pero que realmente me parece que no tienen demasiada gracia. Además también salió un póster después del estreno de la película en el que aparecen los tres Spider-Man y 50.000 personajes, que la verdad es que a mí es un póster que me agobia y que no me gusta nada. Así que el póster que voy a realizar sería más comparable con este tipo de pósters que con el póster que salió oficial de la película. Digamos que es más bien como una especie de fanart. Así que vamos ya directamente con Photoshop, pero antes de nada os voy a pedir que si os gusta este tipo de contenido os suscribáis a mi canal de YouTube y le des un like, porque así además sabré que os gusta este tipo de contenido y subiré más vídeos acerca de Marvel y acerca de los superhéroes. También os voy a dejar mis dos cuentas de Instagram por si queréis seguirme, en las que en una subo mis pósters y mis vídeos acerca del proceso creativo de realizar esos pósters, y en otra subo un contenido más en relación con vosotros y con mi canal de YouTube. Os pediré por ahí opinión y vídeos que queráis ver próximamente. Así que ya sin más dilación vamos con Photoshop y vamos a hacer nuestra propia versión del póster de la película. ¡Vamos allá! En primer lugar seleccionaremos el Spider-Man de Tom Holland con el traje de la película de No Way Home. Una vez hecho esto lo pegamos sobre nuestro lienzo y vamos adecuando un poco su tamaño. Después haremos lo mismo con el Spider-Man de Andrew Garfield y por último con el Spider-Man de Tobey Maguire. Una vez pegados cambiamos un poco sus proporciones para que encajen mejor en la composición final y pegamos debajo de ellos un fondo nocturno. En este caso he preferido que sea nocturno porque toda la trama principal de la película se desarrolla durante esa noche. Una vez hecho esto también añadimos un filtro de noche sobre los tres Spider-Man para que estén integrados sobre el fondo, y después añadimos otro fondo más que pegaremos sobre la imagen. De esta manera hago la combinación de dos fotografías y queda como un poco más compleja la imagen. Una vez hecho esto, sobre el filtro nocturno que hemos aplicado, vamos a hacer que la luz de la luna siga destacando. Esto se consigue básicamente en la máscara de capa haciendo un círculo negro sobre el contorno de la luna. De esta manera digamos que sobre toda la capa que hay sobre el fondo nocturno le hacemos una especie de agujero para que asome la luna.
y después de esto ya empezamos con la iluminación de los 3 Spider-Man. Para ello vamos a añadir una capa de tono y saturación y vamos a aumentar bastante la luminosidad. Esto ocurre exactamente lo mismo que pasaba con el filtro nocturno. Vamos a ir con un pincel con dureza y con flujo bajos pintando todas las zonas que queramos iluminar. De esta manera vamos pasando por todas las partes iluminadas, vamos borrando el exceso de iluminación y así completamos toda la figura de Spider-Man. Una vez hecho esto y lo que realmente nos dará la iluminación más realista, añadiremos una capa de exposición sobre la que añadiremos exactamente la máscara de capa que habíamos hecho anteriormente. Que esto, por si no lo sabéis, se hace básicamente pulsando la tecla de Alt y arrastrando la máscara de capa arriba. Una vez hecho esto, cambiaremos los valores de exposición para que sea la iluminación más realista posible y volveremos a duplicar la capa de tono y saturación que habíamos hecho de primeras y la situaremos por encima de la capa de exposición. Y ahora lo que haremos con esta capa será realizar los detalles de iluminación en los relieves del traje de Spider-Man. Así que una vez dicho esto, con el pincel con un tamaño mucho más pequeño vamos pasando por todas las costuras del traje de Spider-Man. Vamos pintando por todas las zonas que deberían estar iluminadas y luego con el pincel con el color negro vamos borrando todos los bordes de estas líneas. Esta parte, aunque no lo parezca, es de las más importantes porque realmente si no borramos esos bordes parecerán súper falsos. Necesitamos hacer esa especie como de degradado entre la parte iluminada y la parte más sombreada y no debe ser tan directo el corte entre la iluminación y la sombra. Así que vamos borrando esas partes para que sea un poquito más realista y seguiremos pintando estos relieves en otras zonas como en las piernas. Después también añadiremos más iluminación en la pierna que tiene más abajo y volveremos a pintar esos relieves que aparecen en las costuras de Spider-Man. Luego completaremos la iluminación que nos falta y seguiremos con algunos detalles más, como por ejemplo en la mano y en los dedos y también en su otra pierna, en la parte de abajo, en la pantorrilla. Una vez hecho esto, para que la imagen de Spider-Man parezca más realista, iremos a filtro de cámara RAW y cambiaremos algún valor para que tenga un poco más de contraste. Y una vez hecho esto, pasaremos ya directamente con la iluminación del Spider-Man de Tobey Maguire. Este traje además requiere de más meticulosidad porque al tener más relieve necesita que esas partes tengan un poco más de detalle de iluminación. Así que volvemos a duplicar las capas que habíamos puesto anteriormente y volvemos a pasar el pincel blanco por todas esas zonas que pensamos que tienen que estar más iluminadas. Luego, por ejemplo, en esta pierna también tenemos que borrar una parte porque le hace sombra a la pierna que está por encima de ella y debemos de ir cuidando todos los detalles para que la iluminación realmente parezca realista. Así que vamos a hacer las marcas de iluminación sobre estas costuras intentando ser lo más fiel a la realidad posible. También las hacemos sobre las piernas y vamos a realizar un detalle que tiene muchísima importancia, que es ir borrando también por las partes medias de estas costuras, porque realmente cuando tenemos una iluminación sobre este tipo de materiales no es una iluminación completamente constante, sino que va teniendo zonas de sombra y zonas de luz, así que vamos a ir sombreando también por las partes medias, aparte por supuesto borrar los bordes como os había mencionado anteriormente. Una vez hecho con las piernas también lo haremos con la cabeza, borrando alguna de estas partes medias que aparecen en las costuras e intentando dejar la imagen lo más realista posible. También realizaremos el contorno sobre la tela de araña sobre la que está colgando Spider-Man. Intentaremos que la iluminación sea fina y que esté únicamente en uno de los bordes. Después también sobre la mano y sobre el brazo añadiremos algún que otro detalle de iluminación y por supuesto borraremos las zonas que nos sobran. Por último, igual que hemos hecho con el anterior Spider-Man, cambiaremos algún que otro detalle en el filtro de cámara RAW y sustituiremos un poco el color rojo que se le había quedado en el ojo a Spider-Man. Después ultimamos algún que otro detalle como la iluminación en las costuras que le aparecen en el brazo y en la mano a Spider-Man y corregiremos algún que otro detalle más borrando lo que sea necesario. Y una vez hecho esto pasaremos ya directamente con el Spider-Man de Tom Holland. En este caso este Spider-Man es completamente diferente porque al ser un traje robótico sus reflejos van a ser muy diferentes. En este caso no tendrá unas costuras que se tendrán que iluminar, pero sí que tendrá unos reflejos metálicos por todo el traje. Así que empezamos con nuestro proceso iluminando todas las partes que creamos que tienen que estar iluminadas y añadiendo esa serie de reflejos en las partes que no están directamente iluminadas, como por el bíceps del brazo y por la parte superior del hombro. También haremos esos reflejos en la cabeza y seguiremos iluminando algunas partes como el costado, la parte baja del brazo o su otro costado. También añadiremos luz a las piernas, tanto la parte exterior como la parte interior, e iremos corrigiendo algún que otro detalle hasta que quede lo más realista posible. Después duplicaremos esta capa sobre la capa de exposición y seguiremos añadiendo algún que otro reflejo. Una vez hecho esto y para añadir un poquito más de profundidad visual y también un poco más de gracia al póster, vamos a añadir la corona de la Estatua de la Libertad. Esta corona por supuesto que la tendremos que poner bastante grande para que esté en proporción con Spider-Man y también la pondremos con la iluminación adecuada. Una vez hecho esto, como la película va precisamente del combate que hay entre los enemigos antiguos de Spider-Man y estos tres Spider-Man, he querido añadir algún que otro detalle sobre estos enemigos que han luchado contra ellos. Así que una vez dicho esto vamos a empezar a poner los rayos de Electro. Estos rayos suyos de color amarillo tan característicos los vamos a poner sobre la parte baja del póster, como que Spider-Man está cayendo sobre ellos. Una vez puestos iremos corrigiendo un poco la iluminación para que parezcan más realistas y sobre todo que están irradiando luz, y después iremos adecuando toda la imagen del póster a esa iluminación que van irradiando los rayos. Así que vamos a dibujar una especie de neblina amarilla que va rodeando estos rayos y la iremos combinando con distintas tonalidades de amarillo y naranja.
corrigiendo también por supuesto la opacidad con la que van a aparecer estos detalles. Una vez hecho esto, vamos a hacer lo mismo que hemos hecho con la luz blanca de la luna, pero esta vez con la luz amarilla de los rayos. Vamos a ir pasando por todas las partes de los Spider-Man sobre las que deberían estar iluminados con amarillo y vamos a ir añadiendo sobre la máscara de capa todas esas luces. Después también añadiremos un poco de arena en alusión a ese hombre arena que aparece en la película e iremos adecuando tanto las luces como las sombras a la imagen del póster. Es muy importante que se vea también reflejado esos toques amarillos sobre las piedras que van volando y también que tenga ese efecto de filtro nocturno sobre la capa, porque si no, no encajaría con el resto de la imagen. Después esta capa también la duplicaremos y la pondremos abajo a la derecha para que tenga un poco más de presencia y haremos exactamente lo mismo que hemos hecho arriba. Después de esto también añadiremos las patas de Doctor Octopus para que también tenga un poco más de relación con el póster original de la película. Así que sobre esta capa también aplicaremos el filtro nocturno y toda la serie de reflejos amarillos que deberían aparecer sobre esta pata, tanto los que se hacen con pincel más fino como los que se hacen con pincel más gordo. Después de esto iremos borrando todos los detalles necesarios y añadiremos un poco de luz roja sobre esta garra. De esta manera parece que tiene más presencia en el póster y que la garra realmente está viva y no es simplemente un objeto inanimado. Después añadiremos otra garra por aquí, a la que le corregiremos un poco el color para que se adecue a la imagen y añadiremos algún que otro detalle más de luz amarilla para que esté más en relación con esos rayos de electro que están por debajo del póster. Una vez hecho iremos corrigiendo algún que otro detalle. Después ya pasaremos directamente con las bombas del duendecillo verde sobre las que aplicaremos un filtro de tono y saturación de color verde intenso como ocurre en las películas y añadiremos el filtro de luz nocturna. Y ahora a continuación vais a ver lo importante que es borrar esas partes de filtro donde haya luz. Igual que hemos hecho con la luna al principio y hemos hecho esa especie de agujero, vamos a hacer exactamente lo mismo con la bomba del duendecillo verde. Que esta vez voy a hacer esa especie de agujero duplicando la capa que he pintado ahora con el contorno verde y poniéndola sobre la máscara de capa de tono y saturación y de la exposición. Y de esta manera conseguimos que solo esté aplicado el filtro de luz nocturna sobre la parte metálica de la bomba y no sobre las luces de esta. Después duplicaremos también esta bomba en otro punto del póster para que tenga más presencia y pondremos ya el título de Spider-Man pintando de blanco las partes que están negras para que se vean mejor. Después cambiaremos un poco el fondo copiando la luna y transformando la parte de atrás y iremos añadiendo una serie de luces sobre esa especie de neblina con el pincel que tenemos de humo. De esta manera añadimos luces tanto verdes como rojas como amarillas, intentando conectar un poco con cada uno de esos villanos. Así que una vez hecho todos estos cambios y realizando algún que otro retoque una vez exportada la imagen, tendríamos este póster final. Es un póster que, como digo, no pretende para nada sustituir al póster que ya tenemos de la película porque tiene una intencionalidad completamente diferente y que valdría más como un póster promocional después del estreno, para no hacer mucho spoiler. Como veis, al ser un póster nocturno he tenido que jugar muchísimo con la iluminación y no solo de la luz de la luna, sino de cada uno de los elementos que componen el póster. He añadido toques tanto de luz blanca como de luz verde, como de luz amarilla o como de luz roja. Aquí podéis ver precisamente cómo cambia el póster con o sin iluminación sobre las figuras de Spider-Man. De primeras puede parecer algo banal o sin importancia que no afecta demasiado al póster, pero realmente es una parte fundamental para comprender bien el conjunto del póster, el conjunto de la imagen final. Luego, por otra parte, he intentado jugar con ese hype de las partes que aparecen de los enemigos anteriores de las películas de Spider-Man y por supuesto también he añadido bastante detalle y bastante iluminación sobre esas partes de los enemigos de Spider-Man. Aquí también en esta imagen podéis ver cómo sería el póster sin ningún tipo de tratamiento, sin ningún tipo de iluminación ni cambios de saturación, exposición, etcétera, y así podéis comparar y entender la importancia de la iluminación y del color en el póster final. No es una opción única ni irrepetible, realmente se pueden hacer infinidad de opciones con esta iluminación, pero yo personalmente he elegido este tipo de iluminación, este tipo de detalles sobre las figuras que realmente concuerda bastante bien con el conjunto del póster. Simplemente tenéis que intentar que esa iluminación tenga coherencia con el resto del conjunto, no puede ser que haya una luz blanca y que lo que se refleje sea una luz amarilla, simplemente hay que tener esa especie de coherencia con uno mismo. Así que con esto no tengo mucho más que decir, simplemente repetir que esto no es una crítica hacia la película ni muchísimo menos, precisamente esta fue una de mis películas favoritas por todo ese componente nostálgico que tuve al verlo en el cine. Era increíble de repente estar en la sala del cine y cuando aparecían Tobey Maguire o Andrew Garfield oír unos gritos de auténticos psicópatas por todo el cine por la emoción que desprendía ese momento. Simplemente es una crítica hacia la dirección de diseño gráfico que tienen las películas de Marvel. No puedo entender cómo una compañía tan multimillonaria no dedica el suficiente esfuerzo, la suficiente dedicación a un tema tan importante como es el póster. Así que una vez dicho esto, simplemente repetir que os podéis suscribir a mi canal y darle like, que la verdad es que se agradece muchísimo, y también os dejo por aquí mis dos cuentas de Instagram por si queréis ver mis diseños, mis pósters y también mi proceso creativo. Así que una vez dicho todo esto, espero que os haya gustado muchísimo el vídeo y nos vemos a la próxima. Adiós.